Nos encontramos en las instalaciones de la Confederación Nacional Agraria, que el día de mañana cumple 44 años de creación. Y Marcelino Bustamante López, dirigente histórico de la CNA, nos va a contar la historia de esta importante organización indígena. Cuéntanos, Marcelino. Pues bien, gracias por la oportunidad que me brinda. En primer lugar, habría que también hacer remembranza de la Revolución Peruana, ¿no? Encauzado por las Fuerzas Armadas del Perú y impulsado por el general Juan Velasco Alvarado, que muchos peruanos conocemos. Algunos jóvenes de repente desconocen o lo desconocen de una forma distorsionada, ¿no? En efecto, la Revolución Peruana nace pues a raíz de tanto injusticia, de tanta pobreza que había en el campo, ¿no? Y no solamente en el campo, ¿no? En todo orden de cosas. Por ejemplo, nuestras riquezas eran aprovechadas por empresas internacionales, ¿no? Como el petróleo, por ejemplo, la Pariñas, que eran pues, explotados en una forma sistemática, sin reconocer nada a nuestro país. Y la reforma agraria era otro de los temas más resaltantes de ese modelo neoliberal terrateniente en ese entonces. Ya muchos campesinos, por ejemplo, en el caso mío, yo estaba estudiando en Huaraz, en el Colegio Nacional La Libertad, ¿no? Y todos los campesinos que íbamos a estudiar éramos, no todos, sino algunos que teníamos posibilidades de llegar hasta el colegio, porque las grandes mayorías de los jóvenes se quedaban en su provincia, apenas terminaban su primaria, u otros ni siquiera alcanzaban a terminar su primaria. Entonces nosotros casi de todas las provincias de Ancash íbamos a la Libertad, al Colegio La Libertad, para seguir nuestros estudios secundarios. Y de allí nosotros nos organizamos muchos jóvenes de las comunidades campesinas, porque para ese entonces existían las comunidades ancestrales, ¿no? Que no habían sido tocadas, o si habían sido tocadas por los hacendados, eran solamente una parte, ¿no? Y las tierras más grandes siempre estaban en el poder de la comunidad. Y yo soy nacido en una comunidad ancestral, ya en una comunidad llamada Tapacocha, San Pedro de Tapacocha, la comunidad indígena de San Pedro de Tapacocha, cuyas áreas en gran parte habían sido tomadas por los hacendados, ¿no? Y la comunidad seguía juicios para su reivindicación. Pasaban años, hasta cientos de años, y nunca se recuperaban las tierras usurpadas de la comunidad. Y así en todas las comunidades ancestrales ha pasado ese caso, en todo el Perú. El caso de la tenencia de tierra, pues en esos casos, en esos años era injusta, porque habían pocos hacendados que tenían las tierras a su antojo, ¿no? Unos tenían 100 hectáreas, 200 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, 3000 hectáreas, hasta 10.000 hectáreas. Entonces, en el campo veíamos el verdadero maltrato de la gente, de los indígenas, de los campesinos del Perú. En ese sentido, había muchas quejas, porque el indígena, el campesino, solamente servía como un instrumento de producción, ¿no? Como animales de carga, considerados como seres o especies de segunda orden. Bueno, se habían hecho intentos de hacer la reforma muchos años atrás, ¿no? Que recuerdo muy bien, por ejemplo, fue en el caso del señor Belaunde, que tuvo una ley de reforma agraria. Era una ley solamente para tomar algunas propiedades de menor envergadura, ¿no? Que no tenían mucho valor. Y las grandes empresas, los latifundios, no lo tocaron. Eso fue más o menos el año 61, el 62.
Desde entonces yo estaba ya trabajando en la dirección de tierras de selva, en la selva central, ¿no? Habiendo concluido mi preparación secundaria, me fui a trabajar a la selva. Y ahí yo lo conocí ya a muchos compañeros que ahora ya no existen, como Javier Araújo, Hugo Blanco, que todavía está vivo, Béjar, ¿no? Que todavía también está vivo, y muchos otros, ¿no?, dirigentes socialistas que estaban impulsando alguna reforma agraria, ¿no? Y ahí vino pues ya la revolución de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y cuando él asume el poder, lo primero que hizo es desalojar a los latifundistas del norte, que además de ser latifundistas tenían la riqueza del Perú, que es el petróleo, Orey y Pariñas, ¿no? Orey y Pariñas pues eran haciendas muy grandes, sino que los dueños de esas haciendas vendieron a los empresarios extranjeros, ¿no? Y estos solamente pagaban un impuesto, declarando 10 hectáreas, 15 hectáreas, creo que por ese entonces habían declarado 30 hectáreas, pero esas propiedades de esas haciendas eran extensas, eran inmensas porque tenían más de 5.000 hectáreas, ¿no? Y donde brotaba pues el petróleo, ¿no? Entonces fue así que estos señores saqueaban al Perú, engañaban al Perú con pagar por 30 hectáreas teniendo más de 5.000 hectáreas, ¿no? Y así ese tipo de engaños ha habido en el Perú. Muchos hacendados, muchos latifundistas se pasaron de vivos, ¿no? Y no pagaban sus impuestos de las tierras que conducían. Entonces se enteró Velasco de esto, y cuando se da el golpe militar, ¿no? De todas maneras hay que decir que fue un golpe militar, ¿no? Entonces, pero fue un golpe militar con rostro humano, con sentimiento humanitario, ¿no? Y nacionalista. Por eso es que el general Velasco da la ley de reforma agraria, aparte de las otras leyes que se dio para recuperación de nuestras riquezas, de nuestro petróleo, de nuestro oro, de nuestros yacimientos mineros de Centromín, todo eso, ¿no? Pero lo más importante era la reforma agraria, porque justamente este lugar donde estamos ahora era el recinto de los hacendados, ¿no? De aquellos hombres potentados, terratenientes de ese entonces, y desde acá se ordenaba quién tenía que ser el prefecto, quién tenía que ser el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, y acá se decidía porque acá estaban los potentados de la tierra, ¿no? Incluso los mismos mineros, los petroleros, se juntaban aquí para coordinar y decidir sobre la política de Estado. Es así que el 3 de octubre se da el golpe militar, y dentro de ello muchas reformas, entre ellos la ley de reforma agraria, que hace el 69, ya se da la ley de reforma agraria, afectando casi todos los latifundios. Pero en primer lugar, Velasco era muy hábil, como ya sabía que algunos hacendados pagaban, teniendo 1.000 hectáreas, pagaban 100 hectáreas, ¿no? Entonces por eso él ordenó que a todos los propietarios de tierras, los supuestos propietarios, que hagan su declaración de autoavalúo para que paguen sus impuestos. Pero el objetivo no era solamente el pago de impuestos de Velasco, sino ver la verdadera realidad de la situación de la tierra. Entonces, como acabo de contar, muchos hacendados decían: yo tengo 500 hectáreas, a pesar que tenía 5.000. Otros decían: yo tengo 100 hectáreas, a pesar que tenían 1.000 o 2.000. Entonces ellos se pasaban de vivos para engañar al país, ¿no?, a sus impuestos. Entonces el general Velasco ordenó su autoavalúo y le dio un año de plazo para que todos los propietarios declaren su autoavalúo de la propiedad conocida. ¿Qué cosa tenían? Tenían instalaciones, ganado, todo, ¿no? Y qué clase, clasificando incluso las tierras, ¿no?, de cultivo, de pastoreo, ¿no?
Entonces estos vivos ocultaban la verdad y declaraban lo falso, ¿no? Entonces ahí cayeron muchos. Y al afectarse con la reforma agraria, quisieron reclamar, ¿no? Por ejemplo, ahí en mi caso, en Ancash, había una hacienda que tenía 5.000 hectáreas y había declarado solamente por 500. Entonces, cuando se dio la reforma agraria, estos señores fueron a reclamar que por qué tenían que pagar solamente 500, ¿no? Entonces ya los técnicos del gobierno revolucionario dijeron, pero usted está firmando su declaración jurada y eso es lo que le corresponde. Y el resto que usted no ha declarado, eso revierta al Estado, porque usted no está utilizando, ¿no? Y así cayeron muchos hacendados, ¿no? Pero Velasco no los confiscó, sino dio el valor de sus tierras mediante el autovalor que ellos mismos habían. Les dio un justiprecio por la expropiación que realizaba a sus terrenos declarados. Exactamente, ¿no? Y así fue. Y mucha gente, pues, de esos vivazos que siempre hasta ahora existen, no se burlan del país, entonces quedaron mal parados. Y por eso es que hasta ahora, pues, esos detractores de la Revolución Peruana no lo llevan bien a Velasco, ¿no? La reforma agraria fue uno de los actos más humanitarios del gobierno de Velasco, porque dignificó a más de 6 millones de indígenas que trabajaban en condiciones infrahumanas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los hacendados de la costa venían a la sierra, a Huaraz, y decían, oye, tal fulano, ¿no? Un hacendado le decía, necesito 100 personales, ¿no? Y el otro decía, sí, pues yo tengo 120 indios, si quieres te lo mando todo, ¿no? Entonces, como si fueran animales de carga, ¿no? ¿Y quién cobraba el alquiler? El hacendado de la sierra. Y se iban 15 días, 20 días o un mes de paño de algodón, por ejemplo, a la costa, ¿no? Y todos esos salarios cobraba el hacendado. Entonces era una explotación del hombre por el hombre, ¿no? Porque eran simplemente porque eran campesinos que no eran letrados, no conocían sus derechos, entonces abusaban de eso, ¿no? Y ese tipo de cosas ha pasado en el Perú. Por eso que ahora se rasgan la vestidura, pues que Velasco fue el culpable del fracaso de la agricultura en el país. Esa es una gran mentira, ¿no? Él tenía planificado que las tierras se debían explotar en forma asociativa. Por eso es que se formó las grandes cooperativas agrarias en toda la costa. Y las comunidades nacieron también con la reforma agraria. Algunas comunidades y otras comunidades que ya existían se repotenciaron con recuperar sus tierras, la reivindicación de sus tierras. Entonces, por eso es que para nosotros los campesinos del Perú es un día glorioso, ¿no? Porque nosotros consideramos que la tierra cumple un fin social incalculable. Nosotros no queremos que cada uno se retasee las tierras, sino se mantenga en conjunto nuestro territorio comunal. Ese es el objetivo del campesinado actual. O sea, la Confederación Nacional Agraria nace en el proceso de reforma agraria cuando expropian este local. Exactamente. Y el 3 de octubre no solamente se recuerda por la creación de la CNA, sino por la dación de la Ley de Reforma Agraria. Así es. En el lema de ustedes tienen tierra, justicia y seguridad alimentaria. ¿Nos podrías explicar? No, son 3. Acá tenemos por justicia, tierra y producción. Exacto. En el tema de justicia ya está todo lo que es justicia de derechos, de indígenas, campesinos, de justicia de todo tipo, ¿no? Y en la tierra está justamente lo que está asignado el territorio comunal, el territorio para todos, ¿no? Y la producción es que ya corresponde cómo hay que producir en ese dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, bien claro es acá entra ya la soberanía alimentaria dentro de la producción, ¿no? Es producir para una alimentación adecuada, sana, saludable, en lugar de estar trayendo de afuera pues comidas enlatadas, chatarra, sabe Dios con qué lo fabrican, ¿no? Entonces, contra eso este es bien clarito está, y esta es
que es una sigla que nosotros tenemos ya desde su nacimiento, ¿no? Entonces, la Sociedad Nacional Agraria era pues, un ente opresor, ¿no? En complicidad con los mineros, con todas las empresas petroleras. Eso era el Perú. Un mensaje final para los políticos, las autoridades y la población en general de cómo deberíamos entender al campesinado y a los miembros de la Confederación Nacional Agraria de cara al bicentenario del país. Yo pienso que la sociedad civil debe darse cuenta de que sin el trabajo del campesino, sin la producción de la tierra, nuestra alimentación sería una alimentación, una muerte lenta, como se dice, porque ya ahora hay monocultivos que solamente cultivan una sola cosa o dos cosas, pero mayormente se van afuera. Y los que quieren implantar es, por ejemplo, las semillas transgénicas, ¿no? Quieren traer las semillas transgénicas para eliminar nuestras semillas autóctonas, nativas, originarias, y con eso, pues, ¿a qué nos va a someter? Nos va a someter pues, a ser dependientes de la producción de otros, como de Monsanto. Ellos nos dan todo el paquete, por ejemplo, el maíz híbrido, que antes teníamos nativo, ahora ya son transgénicos. Entonces, esas semillas transgénicas son tan nocivas para la salud humana, para la salud de todos los seres vivos, ¿no? Los pollos, los cerdos que comemos son alimentados mayormente con esas semillas son transgénicas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos combatir, y que la población, la sociedad civil y las autoridades de nuestro gobierno sepan